Gracias, Alberto. Bueno, les voy a platicar sobre la misma frontera de la que estaba hablando Alberto, excepto que Alberto basa más su trabajo en el extremo oeste y yo baso más mi trabajo, como se indica ahí en el círculo azul, en el extremo este de la frontera. Son situaciones distintas, por cierto. Bueno, yo voy a trabajar con estos argumentos básicamente en torno a tres ideas. El cruce de mercancía por medio del arreglo es una cuestión de juegos de lenguaje y formas de vida, lo cual quiere decir que más que hablar de cómo se organiza el cruce de mercancías no declaradas en términos de los pasos que se siguen para conseguir el objetivo del cruce, acá la cuestión es más bien cuáles son los significados y los supuestos que hacen que suceda el arreglo. Y una vez que respondo a esa pregunta, me pregunto qué implicaciones tiene en términos de formas de vida la introducción de la amenaza como un principio rector del arreglo. Entonces, bueno, mi objetivo es responder a estas preguntas. Y antes de comenzar, hago un glosario, sobre todo pensando en los colegas que vienen del extranjero, por algunos términos que voy a estar usando. El término fayuca es el término con el que se conoció a las mercancías introducidas como contrabando en México, principalmente en la década de los 70, de los 80. Y lo digo así porque incluso hoy hay jóvenes en México que ya no reconocen esta palabra, ¿okay? Y por tanto el fayuquero pues es aquel personaje dedicado a comerciar con la fayuca, ¿no? Estoy utilizando la terminología común, de la calle. Y en contraposición al fayuquero, que es un término más vinculado en la mente de la gente con el del contrabandista, y que alude a volúmenes grandes de mercancías. En contraposición está la chivera, que normalmente es concebida como una mujer que maneja volúmenes pequeños de mercancía que pueden incluso ser cargados en una bolsa más o menos grande, pero finalmente es posible cargarla una sola persona, ¿no? Y supone otra organización distinta del cruce. Aquí hablamos más del contrabando hormiga, por ejemplo, ¿no? Y al final está la idea del arreglo. Y esto del arreglo, esto sí ya es una propuesta de unos colegas, esto ya no es terminología popular, que estos colegas en 2001 hicieron un trabajo más o menos modesto, pero que para mí ha resultado muy interesante porque es la discusión que a mí me interesa hacer. Un trabajo de Patrick O'Day y Angelina López, en donde proponen el término arreglo para referirse al entendimiento sucedido en la frontera de Tamaulipas con Texas, es decir, en el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos, entendimiento entre agentes del Estado y agentes civiles, del cual deriva el contrabando de mercancías, ¿no? Esto utilizando las palabras de estos colegas, ¿no? El entendimiento, dicen, supone una transferencia de dinero de una parte hacia la otra. Continúo con la definición de estos colegas, ¿no? Pero bueno, para mí el arreglo pues supone algo mucho más complejo, entre otras cosas porque el arreglo no es un acto que realizan individuos de manera aislada, esporádica o excepcional, sino que al contrario, quien atraviesa una frontera cargando mercancías, aun y cuando lo hace solo, forma parte de una colectividad que puede ser en dos sentidos, ¿no? En un sentido es parte de una colectividad porque el cruce se realiza en coordinación con otras personas, simplemente. Y también es colectivo porque hay un carácter de normalización de la actividad que se está realizando, ¿no? Sobre la manera en que se organiza el cruce de mercancía mediante la participación activa de varias personas que se coordinan para ello, pues dan cuenta diferentes trabajos, y aquí podríamos dar muchos ejemplos de trabajos en otras fronteras. En relación a la normalización de una actividad ilegal, pues aquí yo volteo a ver a Howard Becker
para quien todos los involucrados en una situación contribuyen con lo que en ella sucede, pues todos los participantes definen aquello que es malo y lo que es bueno, lo que es normal y lo que es una desviación en relación a la situación en que están involucrados. Así, aun y cuando el cruce sea realizado de manera individual por una chivera, llamémoslo así, el acto sucede porque al final, en muchas zonas fronterizas y para muchos grupos de personas, la actividad del comercio es algo cotidiano y por tanto normal. Los dos sentidos de colectividad recién mencionados coinciden en uno solo cuando entendemos que la organización del comercio en la frontera, como muchos otros actos de la vida, se sustentan en lazos sociales estructurados por relaciones familiares, étnicas, de paisanaje, de género, de compadrazgo, de amistad o de alguna otra forma de cohesión social que funciona en el marco de ciertas normas y valores éticos o morales que se explican a partir de la realidad concreta en que vive la gente. Esta colectividad implica compartir significados y entonces compartir formas de vida y juegos de lenguaje. En este marco podemos decir que detrás de cada cruce, llamémosle falluquero, llamémosle chivero, llamémosle hormiga, alabaliz, sacoleiro, hay formas de vida, entendidas estas como sistemas sociales y culturales que en el marco del comercio transfronterizo se construyen y reproducen con y en la frontera. Estas formas de vida implican modos ejecutados, en este caso por actores fronterizos que de manera específica y concreta organizan el comercio, el transporte y la distribución de mercancías. Los modos son modos de esperar, de mirar, de saludar, de acercarse, de hablar, de explicar, de pedir, de preguntar. En otras palabras, son modos de hacer y modos de practicar. Desde la perspectiva de Wittgenstein, las formas de vida pueden entenderse como el sentido construido por las prácticas de la vida cotidiana, sentido que a su vez explica las prácticas mismas. Dicho de otro modo, el sentido de las cosas se construye a partir de las prácticas sociales, pero estas a su vez se llevan a cabo en el marco de un sentido que existe más allá de ellas. Las prácticas, como lo serían negociar, hacer acuerdos, comerciar, organizarse colectivamente para hacer algo, constituyen estructuras sociales que organizan en gran medida la forma de interactuar dentro de una comunidad o un conjunto social más amplio. Estas prácticas requieren de un contexto y un significado que permita a las acciones mismas tener sentido. Este contexto, entendido como el trasfondo cultural general a las acciones humanas concretas, que subyace en este caso a la práctica del comercio y del acuerdo, se objetiva en términos materiales en la frontera internacional. Pero la frontera no es solo contexto material y jurídico, también es espacio relacional, es un mundo social que da sentido, como lo dice Sabine Guess, que está aquí con nosotros, da sentido a esa propensión propia a todos los fronterizos de hacer flecha de toda madera para ganar su vida. Esa propensión en la vida en la frontera podría ser entendida más bien como una perspectiva de la frontera. Y desde Wittgenstein podría ser entendida como un ver cómo, o lo que el mismo Wittgenstein llama una mirada fulgurante, es decir, ver el espacio fronterizo desde los diferentes aspectos desde los cuales nuestros mundos de vida le otorgan un sentido. Si para el Estado la frontera tiene un sentido, este solo es un aspecto de la frontera, pero el sentido con el que la gente ve a la frontera es otro aspecto de la misma frontera. Para el Estado la frontera es como un regulador de tránsitos y para ciertas personas puede ser vista como una oportunidad para la reproducción social. Este ver cómo es el que nos ayuda a entender que muchas acciones realizadas en la frontera, como el arreglo, son vistas como formas legítimas y normales de relacionarse y de arreglárselas con la ley. Dicho de otro modo, la transacción entre un falluquero y un empleado aduanal es vista por el Estado como un contrabando o como corrupción, pero para el comerciante y para el empleado aduanal puede ser vista como un entendimiento al cual se le llama arreglo. Para llegar a un entendimiento, primero hay que compartir formas de vida que implican el dominio de juegos de lenguaje que a su vez suponen una serie de reglas que hacen sentido a quienes comparten aquellas formas de vida. Es entonces que podemos llegar a un entendimiento y por tanto a un arreglo.
Ese es el marco sustancial que necesitamos para comprender por qué hay arreglos, por qué suceden de muy diversas formas y sobre todo por qué aparecen como una forma o modo normal y no como uno insólito. El arreglo sucede entre dos o más que se identifican en formas de vida y juegos de lenguaje. Esto sucede en múltiples escenarios, de los cuales me interesa destacar dos tipos en este momento, dos tipos generales, ¿no? Uno en donde dos o más individuos se identifican porque coinciden y se identifican como copartícipes de algo que sucede. El otro escenario es aquel en donde un grupo, además de identificarse como en el tipo anterior, están vinculados por lazos sociales construidos más allá de la situación misma del encuentro, razón por la cual se identifican tanto como copartícipes de una situación como en tanto que miembros de un nosotros, que puede ser la familia, la comunidad, un mismo origen, la vecindad, por ejemplo. El primer tipo de escenario es el que aquí propongo llamar el modo chivera. En términos de tipo ideal, la chivera cruza la frontera hacia el norte, compra mercancías y al regresar es revisada por un empleado aduanal con el cual no mantiene ningún vínculo previo. En la supervisión, este empleado detecta una cantidad de mercancías mayor a la permitida. Entonces sucede un diálogo del cual surge un arreglo, porque hay coincidencia entre los dos. Pero en realidad el acuerdo no es fruto de ese diálogo, es decir, no es fruto del intercambio de palabras, sino de toda la situación que incluye el hecho, por ejemplo, de una mujer o de un grupo de mujeres y hombres cargando un bulto o viajando en un vehículo un día entre semana en horario laboral. La identificación de ambos actores dentro del juego del lenguaje sucede por la situación en sí misma que podemos objetivar en el escenario de la garita aduanal. Los dos se identifican como parte de formas de vida y juegos de lenguaje, entonces yo llamo modo falluquero. Este es aquel concertado entre un falluquero, sus colegas y él o los empleados de una aduana. La situación concreta del cruce y la interacción directa entre falluquero y empleado aduanal presume encuentros, diálogos o interacciones previas a la situación de encuentro. La actuación de todos supone también mutuo entendimiento y comprensión conforme a formas de vida y juegos de lenguaje, pero también supone la existencia de un lazo social que los une y esta es la diferencia con respecto al modo chivero. Esta unión de lazo social puede ser orgánica en el sentido de que cada quien actúa para lograr un fin, que en este caso es el cruce de mercancía, pero también puede ser mecánica. En este último caso se trata de un elemento que puede hacer funcionar el dispositivo ilegal y que O'Day y López no mencionan. Se trata del lazo social existente entre agente del Estado y agente civil y que puede llegar a ser el causante de la coincidencia espacial en la frontera. Me explico. El arreglo no necesariamente sucede entre desconocidos. Agentes civiles y agentes del Estado pueden conocerse incluso antes de jugar el juego del lenguaje del cruce de mercancías. Trabajos diversos han mostrado cómo el tráfico de drogas en ciertos puntos fronterizos se basan en este tipo de vinculaciones o de vínculos. Y cuando no se conocen personalmente, conocen a alguien que los conoce a los dos, siendo ese el sentido de la frase tan común que decimos, aquí todos se conocen. Una frase muy común en muchas ciudades de la frontera por el tamaño de las ciudades de la frontera. Y bueno, lo que quiero hacer ahora es mostrarles algunos ejemplos. Aquí presento un testimonio que me dio un comerciante y en este testimonio, bueno, ahí voy a reflexionar sobre algunos aspectos. No voy a leerlo, está en la pantalla. Pero bueno, de acuerdo a lo que Pedro expone, la manera de pasar mercancías sin declarar es pretendiendo respetar la ley. Es decir, ingresando al carril destinado para quienes van a declarar mercancías,
para su importación, pretendiendo también una relación más o menos apegada a la ley entre el número de pasajeros del auto y el número de muñecos que transportan. Una vez que se cumplen estas dos pretensiones, que son maneras de hacer como, en terminología de Wittgenstein, entonces se puede pretender una tercera cosa, llegar a un arreglo. Las pretensiones de Pedro, a las cuales concibo más bien como perspectivas o formas de ver cómo, suceden en un mundo social que, como ya lo mencioné, es una red de perspectivas y de perspectivas sobre perspectivas, con una distribución de roles y de estatus, de idiomas compartidos de participación, una ocupación de lugares y deberes, ¿no? Estoy citando a Cephai, por ejemplo, que implica determinadas formas consideradas legítimas y normales de relacionarse y arreglárselas con la ley. Es un juego de lenguaje que todos debemos dominar, formas de vida que todos debemos vivir para llegar a un acuerdo. En el marco de la explicación de Pedro, se puede entender lo que Oscar, un comerciante de ropa usada, me comentó sobre el viaje que hizo unos días antes de nuestra primera entrevista. Al respecto, anoté en el diario de campo lo que aparece en el cuadro. O sea, no es Oscar hablando, es mi diario de campo citado. Oscar, en la conversación conmigo, no aceptó haber dado dinero al empleado aduanal. Y es posible. No obstante, lo interesante aquí es nuevamente la serie de perspectivas que forman parte del diálogo y la interacción. Primero, para Oscar y tal vez para el empleado aduanal y para la ley misma, no está clara cuál es la cantidad de ropa que un individuo debe llevar consigo para un viaje. Así es que esto es una cuestión de percepción. Segundo, Oscar viajó con su familia justamente para poder justificar el transporte de la ropa usada que él adquirió en la frontera. Entre más gente viajando en el vehículo, mayor cantidad de ropa podía ser transportada de manera pretendidamente legal. Además, la ropa era mayoritariamente ropa para jóvenes varones, tal y como lo son los 3 hijos de Oscar. No obstante todas estas estrategias, pretensiones o perspectivas, está también la parte del empleado aduanal. De acuerdo con el testimonio de Oscar, no parece haberse interesado en que fuera demostrada la estancia de varios días en Estados Unidos. En segundo lugar, la ropa que Oscar había comprado era ropa usada, era ropa de paca. La paca es ese bulto que está ahí. Oscar había comprado pacas de ropa para hombre, las había abierto y solo se había quedado con la ropa susceptible de ser vendida en México. Es decir, la que más fácilmente iba a poder vender en México. Todo bajo la perspectiva de pretender que era de sus hijos. Pero la ropa de paca, cualquier empleado aduanal lo debe saber, está especialmente arrugada cuando sale de la paca e incluso puede despedir un cierto olor. No obstante, el empleado aduanal parece no haberse percatado de esto, o más bien parece haber hecho como si no se diera cuenta. Todo indica, creo, un arreglo que partió del hecho de que el empleado aduanal y Oscar sabían cada quien de qué se trataba la situación en que estaban coincidiendo. Ahora, el cruce de mercancía en tráileres es resultado del arreglo que hacen los pasadores o falluqueros, preferentemente con empleados aduanales ya conocidos, pero como muchos los rotan después de un tiempo, a veces hay que volver a trabajar la red de contactos hasta llegar con la persona indicada. Al respecto, José, un pasador de Brownsville, Texas, me dijo: hay que estar esperando a que haya alguien con quien se pueda arreglar uno, pues no con todos se puede. Hay unos con los que ni te presentes. Para explicarme cómo sucede esto, un empleado aduanal me dijo: es cuestión de hablar con el encargado del pool del puente. Se acercan con uno y, oye, busco al encargado, quiero pasar esto, ¿qué puedo hacer? Y ya uno les dice con quién deben hablar. Si se arreglan, entonces se acuerda una hora y el número de vehículos que van a pasar. Una clave es que pasen a la mera hora del cambio de término.
Bueno, la garita aduanal sirve como espacio para los arreglos. Aquí tengo entonces unos testimonios de pasadores y también de aduanales. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo, un aduanal me está explicando cómo los empleados aduanales se conocen con la gente de las ciudades fronterizas, ¿ok? Qué tipo de favores se intercambian, etcétera, ¿no? Bueno, de acuerdo con lo ya demostrado en otros trabajos, se puede entender que en muchos casos, tanto pasadores y falluqueros como agentes del Estado se han organizado en torno a lazos de parentesco, de vecindad, de confianza. ¿Okay? Es de lo que estoy hablando aquí. Bien. Resulta que hay otro modo, ¿no? Y parte de la reflexión viene por el hecho de que a mí me tocó ver cómo se fue cambiando de modo, digamos, de modo de cruzar las cosas, ¿sí? El arreglo sucede preferentemente de manera pacífica en un juego de lenguaje en donde la legitimidad del ejercicio de la violencia está del lado de los agentes del Estado. En ese juego el arreglo es concebido como un acto en beneficio de ambas partes y esto a su vez funciona como un principio de pacificación y de confianza. Se trata de algo que sucede bajo el principio de relaciones pacíficas mediadas, insisto, por la coincidencia en los mundos de vida y el saber hacer relaciones de confianza. Cuando este principio se rompe, el arreglo deja de ser tal y se convierte en otra cosa. Un empleado aduanal entrevistado me explicó lo que vemos aquí, ¿no? Tradicionalmente, digamos, nosotros, los empleados aduanales, éramos los que teníamos el control y ahora ya no sucede así. En el testimonio se hace referencia primero al contrabandista, con esto el informante se refería a un pasador, un falluquero, pero después cuando indica que llegaban, se refiere más bien a miembros de algún cártel del tráfico de la droga. Para él hay un cambio claro entre la solicitud de ayuda, que de acuerdo a lo aquí planteado sucede en el marco de un juego de lenguaje compartido, y el acto de una amenaza. De hecho, en esa misma entrevista el empleado aduanal fue explícito al decir antes nosotros teníamos el control, ahora son ellos. Con su testimonio, el agente aduanal hace referencia al cambio en el juego de lenguaje. Si antes el juego era el del arreglo, ahora podría llamarse el de la amenaza. Ahorita voy a proponer un término. Entonces es otro juego que no implica la misma forma de vida y de acuerdo a Wittgenstein, el encuentro con nuevas formas de vida y sus nuevos juegos de lenguaje deriva en una ironía, la cual puede ser entendida como una crisis personal, individual y hasta existencial, pues resulta que la manera en que el mundo siempre se ha entendido no es ni la única ni la dominante. Y bueno, ya para terminar, entonces el asunto está en que el lenguaje del arreglo, de acuerdo con los informantes, pareciera no ser el mismo que el lenguaje de la amenaza. Entonces la ironía, usando el término de Wittgenstein, supone el cambio de juegos del lenguaje y aquí el término que yo uso para llamar a este modo es la cuota, el modo de la cuota. La cuota aparece como el nuevo principio estabilizador bajo la forma de extracción de ganancia y no tanto de un entendimiento, como en el sentido en el que aparecía en el arreglo. Al cobrar la cuota, la ley, entendida como un dispositivo burocrático para ejercer un control, un poder, ya no es la referencia. No se pretende ver a la ley como algo que se debería respetar o se simula respetar. La nueva ley es una vacía de sentido burocrático, en donde aparece solamente la parte del poder. Entonces, bajo el esquema del arreglo, la perspectiva parece ser la de todos nos ayudamos, porque así lo explica la gente y así se lo explica la gente. En el esquema de la cuota, la perspectiva parece ser aquella, la perspectiva en el sentido de la manera en que la gente parece resolverlo, es una perspectiva que puede ser calificada como nomás nos volteamos o hacemos como que no nos vemos. Y por eso empieza uno a recabar testimonios en el sentido de
ellos no se meten, los narcotraficantes no se meten con nosotros, o cada quien hace su trabajo, o, por ejemplo, también tengo varios testimonios en este sentido, ahora pago una cuota y yo sí puedo seguir haciendo mi trabajo, y ellos hacen el suyo, ¿no? Entonces es el modo de la cuota, tiene la perspectiva del nomás nos volteamos o hacemos como que no vemos, que es además un elemento que ya estaba en el trabajo de los empleados aduanales. Los empleados aduanales hacían como que no veían el contrabando de drogas hacia Estados Unidos porque no les correspondía a ellos estar vigilando los tráficos hacia el norte, ¿sí? Y de hecho como institución me dicen, nosotros teníamos unas pistolas y por supuesto que no eran para controlar a ningún grupo de narcotraficantes, ¿no? Entonces, este elemento ya estaba presente en el arreglo, hacemos como que no vemos, pero no era el principal, ¿no? No era el fundamental. Y bueno, hasta aquí lo dejo yo. Gracias.